Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A20 versus al Huawei P20 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung Galaxy A20 sigue el diseño estándar de la serie A, lanzada en el año 2019. Tiene un respaldo Glastick 3D de aspecto superior, que además está mejorado, por decirlo de alguna forma, con sus materiales de construcción, que es en policarbonato con acabados en cristal, lo cual ciertamente es un imán para las huellas, tal como podemos apreciarlo. Este dispositivo es exactamente similar al Galaxy A30, excepto que Samsung está utilizando un panel AMOLED diferente con un recorte en V, en comparación con el Infinity U del A30. Un cambio menor. Este componente aloja la cámara frontal de 8 megapíxeles. Desafortunadamente no hay luz LED de notificaciones en el dispositivo, así que tendrás que revisar tu teléfono todo el tiempo para saber si tienes notificaciones. El Samsung A20 posee unas esquinas redondeadas bien logradas, con unos marcos reducidos realmente elegantes, pero que no descrestan en su parte inferior. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.4 x 74.7 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. Su diseño es completamente nuevo, acorde a la familia P20, y aparte de una base del hardware conocido que ya habíamos visto en modelos como el Mate 10 Lite o el Honor 7X. Vemos entonces cómo el P20 Lite se adapta al diseño de la familia P20 con su parte trasera de cristal y que le da un toque premium cuando lo sujetas en mano. Solo con mirar el P20 Lite nos viene directamente a la cabeza la imagen del iPhone X, y no, esto no es un defecto sino todo lo contrario. Esto es un dispositivo que no renuncia a tener un aspecto premium gracias a su estructura de vidrio y metal, con lo cual no tendrás que invertir tanto dinero para adquirir un celular que tal vez no sea un iPhone, pero trae consigo varias características en común, aunque claro está, no es comparable con el funcionamiento del iPhone X. En sus dimensiones nos toparemos con 148.6 x 71.2 x 7.4 milímetros de grosor y un peso de 145 gramos. El Samsung A20 está disponible en diferentes tonalidades, dependiendo del país donde te encuentres. Entre estos tonos tenemos el negro, azul y rojo. El P20 Lite lo tendremos en 3 colores disponibles a nivel mundial, tanto en negro, azul y rosa. Para el Samsung A20 tendremos que en el lado derecho aloja el típico botón de volumen y el botón de encendido. Su colocación es adecuada y de fácil alcance para nuestros dedos, mientras que en el lado izquierdo estará la única bandeja que alberga las ranuras para la tarjeta Dual SIM y una ranura para la tarjeta microSD dedicada. En la parte superior se encuentra el micrófono para la cancelación de ruido, mientras que en la parte inferior se encuentra el puerto de audio 3.5 milímetros, el micrófono principal, el altavoz y un puerto USB tipo C. Agradezco a Samsung por equipar al Galaxy A20 con un puerto tipo C, ya que ofrece unas velocidades de transferencia de archivos más rápidas que la de los puertos micro USB clásicos. Este dispositivo cuenta en su parte posterior central con el escáner de huellas dactilares, de forma oblonga con detalles plateados que siempre se ve de primera calidad. Su funcionamiento es muy rápido, adecuado y sobre todo presenta muy pocos errores de lectura, por no decir nulos. En el P20 Lite vamos a tener sus botones en el lateral derecho y un lector de huellas en su parte trasera. Ese sensor de huellas es capacitivo y funciona como la empresa china nos tiene acostumbrados, es decir, muy bien, ya que en una fracción de segundo con tan solo poner el dedo sobre el lector de huellas se desbloquea, y es en nuestra experiencia de los que menos porcentaje de falla tiene en este rango de precio. Además, como funciones adicionales, este lector permite bajar el panel de notificaciones o pasar fotos dentro de la galería. No son funcionalidades del otro mundo, pero sí que se vuelven útiles y muy intuitivas para un uso más adecuado. Este modelo de lector de huellas en la parte trasera se está imponiendo en el mercado sobre los lectores en el botón de inicio del panel frontal, lo cual para mí es una pena. Antes de continuar con el video, quiero recordarte que estamos sorteando un magnífico iPhone 11. Si quieres saber cómo participar, dale clic en la tarjeta de la esquina superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla.
Para el Samsung A20 nos toparemos con una única versión de 3 GB, lo cual no da espacio de elección por parte del comprador, algo que sí me hubiese gustado que implementaran una versión de 4 GB. Para este 20 Lite vamos a contar con una única versión de 4 GB, que en la experiencia de uso hace de este terminal uno muy fluido y que en muy pocas ocasiones no rinda de la manera en que se espera. En el Samsung A20, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el terminal P20 Lite nos toparemos con dos versiones de 64 y 128 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memorias de expansión microSD. En cuanto al rendimiento, el Samsung A20 equipará el procesador Exynos 7884 octa-core que corre a 1.6 GHz con una GPU Mali G71 MP2. Al principio, cuando vi esto, pensé que era solo un error tipográfico, ya que el Samsung A8 2018 cuenta con el Exynos 7885, una versión un pelo más reciente que este terminal, que se supone es de lo más novedoso de Samsung, pero resulta ser que no lo es. El rendimiento no es tan malo, pero tampoco es genial. Es suave en navegación básica y rápida cuando se cargan aplicaciones, sin embargo, sentí algunos retrasos y tirones en su rendimiento, especialmente cuando estoy tratando de buscar algo en su configuración o en la Play Store. Jugar juegos como Mobile Legends o PUBG Mobile es muy fácil, ya que se ejecuta sin problema, pero debemos manejar una configuración de gráficos reducida. El teléfono logra aumentar la temperatura alrededor del área de la cámara mientras juegas por unos periodos más prolongados, pero no alcanza niveles incómodos, y en unas cuantas ocasiones se presenta lag mientras desarrollamos el juego. En el interior del smartphone P20 Lite nos encontraremos con un procesador Kirin 659 octa-core, el cual corre a 64 bytes, con una GPU Mali T830 MP2, que se apoya de 4 GB de memoria RAM como ya lo mencionamos anteriormente. En general el rendimiento es bastante fluido, aunque algunas aplicaciones tardan un poco en abrir. También podríamos mejorar en la velocidad de las animaciones de pantalla, como la carga de los iconos al pasar de una página a otra en la lista de aplicaciones. El procesador con el que cuenta este dispositivo le da un rendimiento 8 de 10 porque no es del todo perfecto, por lo mencionado anteriormente, pero que en una relación calidad-precio es de lo mejor que te podrás encontrar en el mercado de la gama media-baja. En el Samsung A20 llevaremos una batería de 4000 mAh con una carga rápida de 15 vatios, lo cual es significativo, dado que la mayoría de los teléfonos inteligentes a este precio no tienen esta tecnología. La prueba de autonomía nos logró arrojar un tiempo de pantalla activa de 7 horas aproximadamente, que pueden aumentar o disminuir dependiendo del uso que le des al dispositivo, pues con un uso relativamente normal el teléfono puede pasar incluso del día de uso, con lo cual no tendrás que cargar el dispositivo cada noche. Cuando se trata de carga, alcanzó el 100% en 1 hora y 45 minutos, desde una batería inicial del 20%, que es más rápido que otros teléfonos inteligentes con la misma o mayor capacidad de batería. Llegamos a uno de los apartados más críticos de este P20 Lite y no es otro que el de la autonomía, con una familia que monta baterías de 3400 y 4000 mAh en sus modelos Huawei P20 y P20 Pro. Los 3000 mAh del modelo P20 Lite parecen quedarse algo cortos sobre el papel. Sobre su autonomía podemos comentar que podrás pasar el día de uso sin problema. Hemos conseguido llegar hasta 5 horas de pantalla encendida siendo ahorradores. Si haces un uso normal del terminal, redes sociales, mensajería push, correo sincronizado, navegación web, 1 hora de reproducción de música y un capítulo de una serie de Netflix, nos costará llegar a esa cifra quedándonos un poco más de 4 horas de pantalla encendida. Un aspecto que es de resaltar es que contaremos con carga rápida. En el Samsung Galaxy A20 tendrá de fábrica el software Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización propia de Samsung, One UI. El Huawei P20 Lite llega al mercado con una versión EMUI 8.0 y ello le brinda todas las novedades de Android Oreo.
El software de este P20 Lite es bastante limpio, trae preinstaladas algunas aplicaciones a modo de un gestor de móvil. El Samsung A20, a pesar de su gran tamaño de 6.4 pulgadas y su panel Super AMOLED, solo tiene una resolución HD Plus de 720 x 1560 píxeles, que me decepcionó bastante. Además, agreguémosle el hecho de que solo tiene una densidad de 269 píxeles, que es relativamente baja. En cualquier caso, la experiencia visual sigue siendo encantadora con colores llamativos, tal como es la experiencia con paneles Super AMOLED. Posee ángulos de visión decentes y biseles delgados. También pude usar el Galaxy A20 incluso bajo la luz solar directa, incluso con un 80% de brillo, el cual se ajusta automáticamente gracias a su sensor de luz ambiental, por lo que es una ventaja. Otro apartado negativo es que solo podremos reproducir videos en YouTube y Netflix a una resolución de 720 píxeles, por lo que es realmente decepcionante. En su panel también podremos ver el notch, en donde se encuentra la cámara frontal de 8 megapíxeles, el cual puede desaparecer con ajustes directamente del software del dispositivo, tal como te enseño en el video. La pantalla del P20 Lite es la gran novedad en el terminal, ya que tiene un tamaño de 5.84 pulgadas y una relación de aspecto de 19:9 con notch en la parte superior. La resolución entra dentro de lo que denominaremos Full HD con 2280 x 1080 píxeles. Difiere por tanto de sus hermanos mayores ya que tiene una mayor resolución vertical. El panel que monta este terminal es LTPS y difiere de los IPS en que su proceso de fabricación se realiza a una menor temperatura. En teoría son capaces de ofrecer mejor resolución que los IPS, aunque también se degradan más rápido. La pantalla del P20 Lite tiene una muy buena colorimetría, no es de lo mejor de pantalla de la familia y queda por detrás de la AMOLED del P20 Pro e incluso del IPS del panel del modelo P20. Dirigiéndome al apartado fotográfico del Samsung A20, tenemos que sus cámaras traseras dobles de 13 y 5 megapíxeles forman un buen conjunto con el sensor frontal de 8 megapíxeles. La interfaz es simple y bastante sencilla con las configuraciones, el flash, temporizador, resolución y efectos ubicados en la parte superior, mientras que los modos como panorama, pro, live focus, foto y video se encuentran debajo de la pantalla. Los sensores traseros proporcionan una excelente calidad de fotos, con una nitidez decente y una buena precisión de color en fotos con suficiente luz. Para tomas poco iluminadas, los detalles se ven afectados y hay un ruido visible, pero el software de la cámara es lo suficientemente inteligente como para producir imágenes útiles. Les aconsejo que no usen la lente gran angular durante la noche, ya que las fotos estarán granuladas. Para el sensor de selfies, no puedo evitar sentir que las fotos son demasiado artificiales en términos de los aspectos más destacados, incluso en las condiciones de iluminación adecuadas. Y para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual me parece que es adecuado. Se demora un poco más que otros dispositivos, pero hablo netamente de segundos. No es una diferencia tan marcada, pero en términos generales funciona adecuadamente. El smartphone P20 Lite copia la configuración de cámara trasera del Mate 10 Lite, es decir, un combo de cámara dual de 16 y 2 megapíxeles de apertura focal 2.2 en la trasera, cuyo rendimiento es más que bueno en situaciones de buena luz. De hecho, nos ha sorprendido gratamente en algunas situaciones complicadas de contraluz. La cámara secundaria de 2 megapíxeles se utiliza como cámara de apoyo para ofrecer esos datos de profundidad y permitir al móvil aplicar efecto book mediante software. Es cierto que los recortes no son siempre perfectos en este móvil, pero sí que podemos catalogar los resultados como buenos en este modo. En esta cámara tenemos modo profesional con ajustes manuales, un modo HDR dedicado y otra serie de modos. Una vez arrastramos a la izquierda y vemos el menú de modos de disparo. No es lo más intuitivo, pero simplemente funciona. La cámara frontal monta un sensor de 16 megapíxeles con una lente más luminosa que la trasera, teniendo una apertura focal 2.0 y que permite que esos selfies puedan tener ese plus de luz a la hora de capturarlos.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A20 es de 480.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.742 pesos mexicanos, que a su vez son $139, que equivalen a 124 euros. Para el Huawei P20 Lite es de 580.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.224 pesos mexicanos, que a su vez son $167, que equivalen a 150 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A20 le gana al Huawei P20 Lite en diseño, botonera, procesador, batería, software, pantalla y precio. Por su parte, el Huawei P20 Lite le gana ampliamente al Samsung A20 en los siguientes aspectos: RAM, almacenamiento y cámara. En los aspectos que empatan son únicamente en personalización. Tenía la gran duda de cuál de los dos dispositivos sería el ganador. Por una parte tenemos a uno de los dispositivos más vendidos hace 1 o 2 años, y me refiero al P20 Lite, quien en su época fue uno de los mejores dispositivos, pero se enfrentó contra un rival que, siendo más económico, fue totalmente superior en la mayoría de los aspectos, por no decir en todos. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.